Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje de salida de este circuito que me representa un diferenciador. Ok, profesor. Gracias. ¿Vale? Entonces, calcúlenlo. Ahorita me dicen cuánto les da el voltaje de salida. Y si no lo pueden calcular, ahorita lo resolvemos. Bueno, y de paso, una vez que calculen B0, quiero que calculen su función de transferencia, HD. Y esta va a estar dado por B0 entre B. ¿Vale? Primero calculan B0 y después ya calculan la función de transferencia. Te iba a preguntar, ¿no te refiere casualidad a una llave de conjunto? Permítame un segundo, en lo que acaban de hacer el ejercicio. Sácala y quédate con ella, porque la usaba doña Argelia. Entonces ya quédate con ella. ¿Te la puedo dejar aquí? ¿Cuál? ¿Detallado? Ah, sí, porque son... No. Sí, no hay toca. Ya, mira. Ya somos dos. Segundo era Está bien, amigo. No te preocupes. Gracias. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? ¿Ah? ¿Cuánto nos dio el voltaje de salida? Todavía no lo hago, profe. Bueno, revisan cuando ya.
Me dicen cuando ya. Ya, profe. ¿Ya? ¿Cuánto nos dio B0? Me dio menos R por el diferencial del B. Menos R, diferencial, CR. CR. No, la C, no. Menos CR por el diferencial del voltaje de entrada. ¿Así? Eso me dio a mí. Ok. ¿Y los demás? ¿Qué les dio? Lo mismo, profe. Ok. ¿Los demás? Igual, profe. Igual, profe. ¿Sí? A todos les dio lo mismo. Bueno, esta expresión también la podemos... A ver, ¿todos llegaron a eso? ¿O todas? Profe, No, profe. pero también pasando a HDS, a la función de transferencia, quedaría menos CS por R. Ok. Bueno, también lo pudieron haber resuelto de la siguiente manera, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Si no lo quieren expresar de esta forma. Que sería B0 menos B menos entre R. Luego más BI menos B menos entre 1 sobre SC. Y esto me representa el capacitor, 1 sobre SC. Y esto es igual a 0. Y entonces, bueno, este es para el nodo B menos. Y entonces lo desarrollo de 0 entre R menos B menos entre R más BI entre 1 sobre SC, luego menos B menos entre 1 sobre SC igual a 0. Entonces voy a simplificar. Luego más, esto sería SC, luego más BI, bueno, sería SC, BI igual a 0. Me quedo con B0, esto va a ser igual a B menos R entre R más R 3C más R o menos RS, bueno, RSC, SC por el voltaje de entrada. Esa es mi ecuación. Mi ecuación 1. Ahora,
digo que para el nodo B, para el nodo B más, como esta tierra, va a ser igual a 0. Es mi ecuación 2. Y entonces voy a igualar B más igual a B menos. Y entonces voy a sustituir 2 en 1. O sustituyo la ecuación 2 en 1. Y esto pues me va a dar 0 y no me va a quedar. De 0 igual a menos RS C por el voltaje de entrada. Bueno, entonces ese es lo que primero pedimos, el voltaje de salida. Ahora, la función de transferencia HDS va a ser igual a B0 de y esto va a ser igual a menos RSC. Ahí está lo que habíamos pedido. Ahora, podemos quitar el valor de RS. RS lo podemos también poner como función de la frecuencia. Esto va a ser igual a omega C. Bueno, recuerden que este es igual a J omega. Y esto lo podemos también poner como omega 0 igual a 1 sobre RS. ¿Vale? Si lo escalamos a la frecuencia. Pero HDS también lo podemos poner como J omega entre J omega 0 en frecuencia. O también podemos decir que esto lo podemos representar como omega entre omega 0 entre el ángulo que es menos 90 grados por la J. También lo podemos representar HDS de esta forma. Bueno, cópienlo porque voy a borrar, por favor. Y esta S, esto representa el valor de también está bien expresado de esta manera, o también de esta manera está bien expresado. Por esta parte sí la puedo borrar. Y esta sería la representación de ese diferenciador
en el dominio de la frecuencia. HDS, como estamos hablando de voltajes, por eso sería el 20 logaritmo de base 10 de la relación de la frecuencia. Y entonces su representación, la pendiente quedaría como 20 decibeles por década. Entonces, ustedes piden hacer un diferenciador, pues ya saben que haciendo, ¿cómo se llama? Un capacitor a la entrada de una retro, una resistencia en la retro, pueden hacer un diferenciador. Disculpe, profe, el 20 del logaritmo, ¿por qué se pone? ¿Ya está establecido o El no? 20, acuérdense que cuando hablamos de voltajes, tanto de corrientes como voltajes, cuando queremos calcular en decibeles son 20, el 20 logaritmo. Cuando hablamos de potencias, hablamos del 10 logaritmo, ¿sale? Siempre que hablemos de voltajes y corrientes debe ser 20 logaritmos. Si hablamos de potencia, siempre va a ser el 10 logaritmo, ¿sale? Ese ya es una reglita. Pues recuerden, siempre que hablemos de voltaje, de corriente, se van a calcular con el 20 logaritmo. Y si hablamos de potencias, van a ser el 10 logaritmo. Siempre, por eso es 20 logaritmo. Si aquí hablamos de alguna potencia, entonces tendría que poner el 10 logaritmo. Si hablo de corriente, pues igual un 20 logaritmo. Ya es una reglita preestablecida. ¿Ya acabaron de copiar? Ya, profe. Ok, ahora lo que quiero que hagan, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer que ahora va a entrar a nuestro diferenciador una señal de tipo triangular y es repetitiva, se repite. Entonces, ¿qué características tiene esta señal? Bueno, esta señal tiene una amplitud de 0 a 5 volts. Si llegara a saturar, pues bájenle, en lugar de 5 que sea 3. Entonces, pero no creo que sature con 5, porque no vamos a usar un ciclo. Y va a tener una duración el periodo de 1 milisegundo. El periodo tiene una duración de 1 milisegundo. Equivale a una frecuencia de 1 kilohertz. Ahora, quiero que la derive esta señal que de entrada. ¿Y qué esperaría yo a la salida cuando lo derivo? Una señal cuadrada. Exactamente. Yo voy a derivar y voy a tener una señal cuadrada. Bueno, pues
Pues ahora ustedes tienen que proponer de qué valor tiene que ser la resistencia y el capacitor para que tenga yo esta salida. ¿Sale? Entonces, eso queda de tarea. Ustedes tienen que proponer de qué valor debe ser el capacitor, su resistencia, para que a la salida tengamos una señal del tipo cuadrado. ¿De cuánto debe estar? Debe estar entre el valor de 0 y ¿qué otro? Y 5 volts. ¿Esto de cuánto debe estar? Todo este es el periodo y debe ser igual a 1 milisegundo. Ustedes dicen cuando pueda borrar. A ver, Ya, profe. bueno, a ver, ya que estamos aquí. Esta pendiente, como la ven, esta pendiente, también la puedo considerar como que yo le hago aquí un trazo hacia acá, hacia el lado derecho, hacia mi lado derecho. Yo le pongo esto. Bueno, un diferenciador también le puede servir como un filtro del tipo pasante. Puedo hacer un filtro pasante. Se le considera como un filtro pasante imperfecto. Aquí. Porque fíjense, si yo traigo frecuencias altas del lado derecho hacia el lado izquierdo, estas frecuencias son, digamos, son planas hasta que llegan a un punto, digamos, del cruce y después se empiezan a atenuarse. Aquí empiezan a atenuarse. Entonces puedo decir que un derivador tiene las características de un filtro pasaraltas, pero imperfecto. Entonces, si yo hiciera un derivador, puedo decir que también puedo tener un filtro pasaraltas. Si yo voy disminuyendo las frecuencias, que vengo de una frecuencia mayor a una menor, significa que se empiezan a atenuar. Estas piezas vienen, digamos, todas planas, iguales, de repente empiezo a disminuir la frecuencia y empiezan a atenuarse estas frecuencias. Entonces, este derivador lo puedo ver como un filtro pasaraltas, pero imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Porque no cumple, digamos, al 100% todas las características de un filtro, pero es una aproximación para tener un filtro pasaraltas. Entonces, este derivador me sirve como un filtro pasaraltas imperfecto. ¿Vale? Entonces, ¿puedo borrar? No escucho. Mi parte sí. Por mi parte también, profe. Bueno, ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a tener una resistencia a la entrada y en la retro un capacitor.
Y este está relacionado con un integrador. Este es el símbolo del integrador. Tenemos una entrada y una salida. ¿Cómo hacemos el integrador? Pues bueno, ahora la parte inversa del derivador, que ahora tengamos en la retro un capacitor y a la entrada una resistencia. La no inversora tierra, el voltaje de salida, voltaje de entrada. Bueno, pues para este caso vamos a hacer lo mismo que el anterior, vamos a calcular el voltaje de salida y después calculamos su función de transferencia. Adelante.
Nos queda un minuto, voy a terminar la sesión. Comenzamos. ¿Cómo nos quedó? A ver, entonces tenemos que para el nodo, A mí me queda menos ¿Tema? 20 sobre SC sobre R. ok. Entonces sería, para el nodo B más, sería igual a 0. Y entonces tenemos que para nodo B menos, tenemos, va a ser de 0, 1 sobre SC. Luego, menos de menos. De 0, menos de menos, entre 1 sobre SC. Luego, más de I, menos, entre R, igual a 0. Y entonces nos da que B0 entre 1 sobre SC menos 1 sobre SC menos B menos entre 1 sobre SC. Luego más B1, digo BI entre R más menos B menos entre R igual a 0. SC más 1 entre R más BI entre R igual a 0. Igual a de menos SC más 1 sobre R menos BI entre R. Y dejo de 0, ¿cómo nos va a quedar ahora? Pasa, sería B menos entre SC más SCR menos BI SC. Y entonces voy a igualar B más igual a B menos. Esto nos va a dar 0. Bueno, pero lo voy a poner B0. Ya saben que sustituyendo B0 igual a menos BI entre SC. Y eso también lo pueden representar como
si lo quieren dejar como la integral 1 sobre SC, no, perdón, 1 entre CR, la integral de BI de ahora, únicamente de esta manera y dejarlo también en función de J omega como hace ratito lo teníamos. Entonces, bueno, nos falta calcular la función de transferencia. Aquí lo obtengo y digo que va a ser HDS igual a menos 1 sobre SCR. Ahí está. Esa es nuestra función de transferencia. Pero también recuerden que S es igual a J omega. Si lo ponemos en relación de la frecuencia, ahora vamos a tener que HDS va a ser igual a menos 1 entre J omega entre omega 0. ¿Vale? Y entonces, si lo tenemos ahora, estamos la J nos queda menos 1 omega entre omega 0 con un ángulo de, aquí más negativos, de positivo 90 grados. Entonces, HDS también la podemos representar de esta manera. Ahora, gráficamente, ¿qué nos representa? Bueno, ¿puedo borrar una parte? Profe. Bueno, copienlo y me avisan. Y también no se les olvide que omega 0 va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual omega 0? A 1 entre 1 entre C e R. Por mi parte ya, profe.
¿Las compañeras ya terminaron? Ya. Ok. Bueno, vamos a ver la representación de ahora del integrador. Y ahorita lo que vamos a pasar es hacer un ejercicio y lo van a simular y lo vamos a ver si realmente integra. Y les dejo bueno, queda tarea el derivado. Bueno, su representación es algo similar que el derivador, con excepción de que ahora, frecuencia, aquí tenemos la magnitud que representa H J de omega, que representa la magnitud que está expresado en decibel. Entonces ahora es algo similar. 20. Es igual el de calcular HDS igual a 20 logaritmos del resultado que habíamos tenido de la frecuencia. Nada más que recuerden que esto es ahora, ¿cómo se llama? Esto nos dio 1 entre omega, o entre omega 0. No se los voy a olvidar esto. Entonces, ahora la representación, bueno, aquí tenemos, primero lo voy a hacer la línea, ya pongo los valores. Ahora es así la pendiente, es en el sentido contrario. 0.1, 1, 10. Igual vamos a tener una pendiente de 20 decibeles por década. Ahora, si ustedes observan esta pendiente tiene un parecido. Si yo hago la prolongación hacia el lado izquierdo de un filtro pasabaja. Aquí tengo un filtro pasabaja, ahora, igual del tipo imperfecto, porque tiene una similitud a un filtro pasabaja, nada más que le llamamos imperfecto porque no se calcula como tal, como un filtro. Pero además estos son los elementos que nos permiten para formar las estructuras del filtro, tanto pasabajas como pasaltas. Para un pasaltas utilizamos como base el derivador y usamos como base para un filtro pasabajas a un integrador. Ahora, la estructura del integrador se puede hacer más eficiente e inclusive en algunos casos darle hasta ganancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener esa mejoría de ese integrador? Bueno, lo que se le hace es lo siguiente. Se tiene su capacitor y lo que le vamos a agregar también es una resistencia para tener un mejor control de la ganancia y una mayor estabilidad al integrador. Tengo una resistencia R1, una resistencia R2, un capacitor, mi voltaje de entrada, la entrada no inversora, sigue a tierra y tengo mi voltaje. Con este arreglo que tengo, este RC, voy a poder tener un mayor control de mi ganancia del integrador, pero además me va a servir para tener una mayor estabilidad del integrador. Pues bueno, vamos a calcular el voltaje de salida y vamos a calcular la función de transferencia de este circuito. Posteriormente lo que vamos a hacer es llevarlos a la práctica, vamos a darle valores. Primero lo vamos a hacer sin resistencia y después lo hacemos con resistencia para ver cómo es que se comporta este circuito que representa un filtro pasabaja de ¿cómo se llama? Imperfecto o un integrador también conocido. Bueno, pues órale, hay que desarrollarlo. Si no, pues ahorita lo resolvemos.
¿Cómo va? A ver, no los escucho ni me dicen sí o no. ¿Cómo lo podemos resolver este circuito? Este circuito lo voy a transformar de la siguiente manera para que pueda resolver esto. Entonces yo digo que voy a poner que mi circuito lo voy a manejar de la siguiente manera. Voy a cambiar por bloque Z1 más. Luego tengo mi bloque que voy a poner mi ZF. Lo conecto a la salida. Tengo el voltaje salida. Tengo el 20. Lo resuelvo. Digo que el voltaje de salida para el nodo de más va a ser igual a 0. Y entonces digo que para el nodo de menos voy a tener de 0 menos de menos entre ZF, luego más de menos de menos entre Z1, o ponerle Z, va a tener variables de menos. ZA igual a 3. Entonces, yo sé que este resultado, si lo desarrollo, me va a dar menos ZF el ZA por el voltaje de entrada. ¿Sí? ¿Todo?
¿De acuerdo con Sí. esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, voy a borrar esta parte. Bueno. Y luego sé que ZF a qué va a ser igual. ZF es el paralelo de R y ¿cómo se llama? Y C. Entonces va a ser R paralelo de está paralelo con C. Ahora, yo sé que C es igual a 1 sobre CC. También el paralelo puede decir que es 1, es la suma de las inversas entre R más 1 sobre 1 entre SC, ¿no? Ahora, si resolvemos este quebrado, ¿qué nos da? Este es igual a decir que es 1 entre R, luego más SC. Entonces, si lo resolvemos, podemos decir que es 1 entre R, luego, ¿qué más? 1 más R SC. Y entonces esto va a ser igual a R de 1 más R SC. ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Todas? Sí, profe. Entonces eso sería ZF. Ahora, Z, ¿a qué va a ser igual? Z va a ser igual a R. ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? No, es que sí, está igual a R. Ok. Entonces voy a sustituir en esta ecuación el valor de Z, ZF y ZA. Voy a borrar esto. Y entonces ahora sustituyo el valor de ZF, que es igual a R, bueno, R entre 1 más RSC. Luego entre Z que vale R, esto multiplicado por 20. Bueno, si resolvemos esto, ¿cuánto nos da? B0 a qué va a ser igual. 1 entre 1 más RSZ. C. 1 entre 1 más RSC por 20. ¿Vale? Entonces, con eso ya obtuvimos B0. Ahora, HDS, ¿a qué va a ser igual? A 1. Bueno, no nos comimos un signo. Un menos. Sí, Sí, la sustitución era menos. profe, pero no era R1 y R2. Entonces no se cancela. Ah, bueno. Sí, vamos a... Sí, ya yo fui el que me... Déjenme aquí. Entonces, esto sería... No, pero a ver. Aquí sería R2. Esto sería R2. Sí, ven igual. Sería R2. R1. R2, ¿no? Y ese sería R1. Gracias, ese sería R1. Entonces, si sustituyo, o así menos, aquí es R2 entre 1 más R2 SC entre R1 por 20. Ahora sí. Esto nos da igual a
Lo negativo, quebrado, igual a R2 R2 entre R1 que multiplica a 1 más R2 SC. S, C, por BI. ¿Vale? Ahora, si calculamos la función de transferencia HDS va a ser igual a menos R2 por R1 por 1 más R2 por SC. Ahí está la función de transferencia. Si nosotros quisiéramos quitar, bueno, esto lo podemos también dejar representado como integral, pero lo podemos dejar expresado en función de S. Y aquí podemos hacer lo que hicimos anterior, con el valor de, ahora en lugar de ser 1 va a ser R2, el valor que vamos a tener de R1, no va a alcanzar. Bueno, pero ustedes lo pueden transformar como lo hicimos, donde recordamos que S va a ser igual a J omega. Bueno, y habría que desarrollarlo, ¿no? Habría que multiplicar. Si lo queremos hacer eso, tenemos que decir que R2 por R1 más R2 por R1 es S. Y entonces ahora sí cambiar la S por J omega. Bueno. ¿Qué van a hacer de tarea? Pues van a hacer los dos circuitos. Y los van a comparar con el simulador. ¿Alguna pregunta? De mi parte, no, profe. Bueno, les voy a dejar otro circuito. Mande. Sí, y ahorita van a simular otro que les voy a dejar. Este es también un integrador que les voy a dejar. Nada más que ahora ya no es, ¿cómo se llama? Con entrada inversora. Hay que calcular el voltaje de salida y la función de transferencia. Y les voy a enseñar en la próxima clase cómo verlo en el dominio de la frecuencia. Primero tenemos que ver integre y después vemos cómo se representa esta función en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? Entonces hay que hacer este circuito de tarea. Pues tienen que hacer 3 circuitos. Bueno, simular 2 y aparte desarrollar este y simular. Pues tienen 3 circuitos que hay que hacer. Y tengo clase con ustedes hasta el día miércoles, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces tienen tiempo suficiente para hacer. Bueno, ¿alguna pregunta? Eso nos va a acabar el tiempo. ¿Alguna pregunta, comentario? El circuito integrador nos tiene que dar bueno, por ejemplo, ve que el derivador nos tiene que dar una señal Una cuadrada. triangular. Bueno, una cuadrada. Ajá. Aquí también una cuadrada. No, cuando ustedes integran ahora una cuadrada, ¿qué esperarían? Pues una triangular, ¿no? Ah, ok, sí. Entonces, si meten una señal cuadrada hagan la fuente de 0 a 5 volts o de -1
a 1 o de 1 a menos 1. Vean qué pasa con los dos casos. Cuando es de 0 a 5 y la otra cuando es de menos 1 a 1 o de 1 a menos 1. Sí, profe. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Antes de que se nos acabe el tiempo. ¿No hay? Pues, está bien. Lo bueno que ya la próxima semana ya no va a tener alumnos mudos. ¿Ande? ¿Cree que sería tan amable, si es que se puede, de decirnos a qué debemos de llegar? Como el amplificador pasado que nos dio el resultado. Este es un integrador. También es un integrador, nada más que ahora con la entrada no inversora. Ok. Pues tienes que llegar igual a una expresión de 1 entre, porque es un integrador, 1 entre RSC, porque es un integrador, nada más que ahora en lugar de dar negativo va a dar positivo. Vale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta de las compañeras? A ver, Jocelyn 1, Jocelyn 2. ¿Alguna pregunta? Les comió la lengua el ratón. Bueno, si no hay nada que comentar, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe, gracias. Profe, gracias. Hasta luego. Ok, Hasta luego. profe. Gracias.